Pues seguimos dando un seguimiento a el octavo encuentro Libertad por el Saber aquí en el Colegio Nacional. Les saludamos desde Libreta Negra MX. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar directamente a Julio Frenk, médico y sociólogo. Además está fungiendo como coordinador de este encuentro en este 2023. Nos da mucho gusto recibirlo. Muchas gracias por la entrevista. Y pues nos gustaría abrir justamente conversando sobre las posibilidades del futuro en términos de salud pública en México. ¿A qué le tenemos que poner atención? Bueno, el encuentro Libertad por el Saber del Colegio Nacional de este año se da en el marco de la conmemoración de los 80 años del colegio, y el colegio en sus 80 años se ha vuelto una institución educativa, cultural de nuestro país. Pero lo que es notable es que los miembros del Colegio Nacional han tenido un papel muy importante en la construcción de instituciones. Entonces, para contestar la pregunta del futuro en cualquier cambio, incluyendo la salud pública, tenemos que ver de dónde venimos. Y por eso es que este encuentro es muy importante. A mí me toca, además de la coordinación del encuentro en su conjunto, moderar una mesa sobre el papel que han tenido miembros del Colegio Nacional en el desarrollo de las instituciones ligadas a la salud y las ciencias de la vida, que ha sido un legado muy, muy rico. Y lo que vemos es que justo en el año en que se fundó el colegio, en 1943, hace 80 años, también se fundó el Sistema Contemporáneo de Salud en nuestro país. Ese año se creó la primera Secretaría de Estado dedicada al tema de la salud, que es la Secretaría de Salud. Se llamaba antes Secretaría de Salubridad y Asistencia cuando se creó. Se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y empezaron los institutos nacionales de salud en esa época. Entonces, desde un principio son tres pilares: los institutos dando toda la ciencia, luego dos instituciones del Estado, uno para los trabajadores industriales, el IMSS, y otro para los campesinos y luego la población no asalariada, que fue la Secretaría de Salubridad y Asistencia, luego Secretaría de Salud. Ese es el nacimiento de nuestro sistema de salud, que coincide con la creación del Colegio Nacional. El colegio, desde ese entonces, reclutó desde sus inicios, entre los miembros fundadores está el doctor Ignacio Chávez, que es el fundador del Instituto Nacional de Cardiología, uno de esos grandes institutos. Y a lo largo del tiempo han habido varias gentes del campo de las ciencias de la salud, es de lo que vamos a hablar en la mesa. Y entonces lo que uno ve es este desarrollo paciente de instituciones, cómo la Secretaría de Salud fue evolucionando en el tiempo, el Seguro Social, el componente de investigación y educación, que es la que dan los institutos, fueron evolucionando, y ahora estamos en la actual encrucijada. Y yo diría que viendo hacia futuro, tiene que seguir habiendo la misma base de investigación. Eso fue una visión realmente muy progresista de los directivos políticos o dirigentes políticos de México en los años 40, de darle ese fundamento científico. Pero luego los dos pilares institucionales han mantenido el sistema de salud dividido. La gente que tiene un trabajo asalariado tiene seguridad social, y los no asalariados, que originalmente eran los campesinos, pero ahora son muchos miembros de las clases medias urbanas que trabajan por cuenta propia, esas personas no tienen esa protección de la seguridad social. El futuro tiene que ser a una mejor integración, donde esa división que quizás tenía sentido en los años 40, ya no tiene sentido en un país democrático donde no puede haber sistemas de salud diferentes para la gente según su posición ocupacional. Entonces, tenemos que lograr un sistema universal, que quiere decir no solo que cubra a todo el mundo, sino que cubra a todo el mundo con los mismos derechos, y que la posición de una persona, el tipo de trabajo que desarrolla, sea irrelevante, que sea un sistema donde simplemente el ser un residente legal en México sea la única condición para que uno pueda tener acceso a servicios de salud iguales para todo el mundo. Esa creo yo que es la gran visión a futuro, que tiene que estar fundamentada en esos cimientos que se pusieron hace 80 años cuando nació el Colegio Nacional, que también nació el sistema de salud contemporáneo de salud de nuestro país. Es un dato bien interesante que el surgimiento de estas instituciones de alguna manera estén ligadas o se relacionen. Ahora, hablando justamente del Colegio Nacional y su aniversario 80, pensando en esta integralidad del conocimiento de todas las áreas que representa, ¿cuáles son las aportaciones desde este ámbito de salud
y también en el tema o la mesa paralela que va a suceder hoy, que es temas ambientales. ¿Cuál es la aportación justamente del colegio ante estos temas? Y por supuesto de toda la historia que tiene la institución del colegio. Ha sido riquísima porque el Colegio Nacional, en su concepción inicial, es la idea de la difusión del conocimiento. O sea, se trata de convocar, originalmente eran 20 miembros, ahora son 40, se amplió unos años después de creado el Colegio Nacional. Pero la idea era que estas personalidades que tenían una producción muy, muy extensa en el arte, en las artes de hecho, en las humanidades, en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, pusieran su conocimiento a disposición del pueblo en general. Nace con una idea de democratizar el conocimiento. En un momento en que, digamos, el acceso a universidades era muy limitado todavía, el Colegio Nacional nace con esta vocación de que este grupo diera conferencias y a través de eso difundieran sus aportaciones a la sociedad y la hicieran accesible a todo el mundo. Ya no tenía uno que ir a una universidad para escuchar al gran maestro. El gran maestro estaría ahí disponible sin ningún cobro de ningún tipo ni ningún requisito previo. O sea, cualquier persona puede participar de esa difusión de las ideas, que es el corazón del Colegio Nacional. Eso fue la actividad misma del colegio, pero esos mismos miembros, además de hacer esto, de estar aportando a esta democratización del saber, estaban creando ellos instituciones. Y ve uno una energía creadora enorme en todos los campos del conocimiento. Ve uno de entre los miembros fundadores a personas como Carlos Chávez, ¿no? Que funda las grandes instituciones de la música en México, el Conservatorio, la Orquesta Sinfónica Nacional, etc. O Ignacio Chávez, que no era pariente de Carlos Chávez, pero bueno, Ignacio tenía el mismo apellido, pero no eran parientes, que crea el Instituto Nacional de Cardiología y a través de eso sienta las bases de estas instituciones de alta especialidad como nutrición, cardiología, neurología, todos estos institutos. El doctor Manuel Martínez Báez, que crea el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales en el campo de la salud pública, también miembro del Colegio Nacional. Y luego una serie de personalidades en el campo de la investigación enormes. Entre los 20 originales miembros está Arturo Rosenbluth, que además de haber sido una de las grandes figuras de la ciencia, la fisiología y creador de la cibernética, él crea el CINVESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es el primer director del CINVESTAB. Y luego hayan habido colegiados de alto renombre en el propio CINVESTAB, como Pablo Rudomín, Adolfo Martínez Palomo. Tenemos ya en el ámbito clínico a personalidades como Bernardo Sepúlveda, que realmente crean unas tradiciones de excelencia. Rui Pérez Tamayo, que funda los estudios de patología moderna en nuestro país. Tenemos una secuencia de personas que, viniendo del campo de la investigación, acabamos, porque yo soy uno de ellos, siendo secretarios de salud, empezando por el doctor Guillermo Soberón, el doctor Jesús Cumate, luego un servidor. Es una enorme riqueza, estoy dejando fuera a muchos, pero es una enorme riqueza de aportaciones de los miembros al desarrollo de estas instituciones. Y finalmente, en la mesa que yo coordino, vamos a hablar también de la primera parte de las ciencias de la vida. Lo que han hecho en campos muy ligados a la salud, como ha sido la biología molecular o los estudios de evolución. Ahí en la mesa va a participar también Antonio Lascano y Susana López Charretón, hablando de ese lado. Y luego en la tarde, en la segunda mesa de la tarde, será la aplicación al campo ambiental con la doctora Julia Carabias y el doctor José Sarucán. Entonces, una visión muy integral con lo que empiezan las sesiones de esta semana, y luego habrá en todos los campos, en las artes, en las humanidades, en las ciencias sociales, en la astronomía, en la física y la química, en todos los ámbitos, y en la literatura, la poesía, las artes plásticas. Y hasta en la arqueología también. Hasta en la arqueología, el estudio de nuestro pasado. En fin, es la educación, obviamente. Es una semana completa
de explorar cómo se ha construido el México moderno a través de sus instituciones y la forma en que los miembros de esta institución educativa y cultural llamada el Colegio Nacional contribuyeron a ese desarrollo del México moderno a través de instituciones fuertes que son la base para el desarrollo de cualquier nación, es tener instituciones sólidas. No, y no solamente es la base de esta, pues de la solidez de una nación, de un país como es México. Julio, has tratado algunos temas fundamentales que desde Libreta Negra MX consideramos de mayor importancia. Esta línea que va desde la investigación hasta pues la conversación con el gran público o la sociedad, que además no tiene ningún costo, es muy importante. Sabemos que tú tienes un perfil particular, porque eres médico, sociólogo, es una combinación que de repente no se ve tanto, pero además te interesa mucho la divulgación. ¿Sí? Tienes trabajos o libros muy interesantes dedicados para niños. ¿Sí? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, pues de a lo mejor tratar un tema que pareciera que no es tan sencillo y pues ponerlo al alcance de las infancias o pues de un público mucho más general. Sí, yo es algo que me ha apasionado esta idea de democratizar el acceso al saber, al conocimiento. Cuando yo era estudiante de medicina, en el primer año tomé el curso de fisiología y por primera vez entendí cómo funcionaba mi propio cuerpo, el cuerpo humano. Y dije, ¿cómo es posible que alguien tenga que llegar hasta la carrera de medicina para empezar a entender su propio cuerpo? Y eso me motivó, estando yo en el primer año de la carrera, a escribir un libro, una novela para niños y jóvenes que se llama Triptofanito, un viaje por el cuerpo humano, que sigue en imprenta, lleva ya 45 años reimprimiéndose. Y es porque llenó un vacío. Y es este vacío de cómo hacer accesible el conocimiento a todo mundo. No tiene uno que esperarse a entrar a la universidad e ir a una universidad, sino tiene que ser algo que sea verdaderamente un derecho fundamental de la gente, es el acceso al conocimiento. Y para mí ha sido una vertiente de mi vida. He escrito en la misma serie de Triptofanito, han salido varios libros adicionales, incluyendo uno que publicó el Colegio Nacional con respecto a la pandemia, usando los mismos personajes, con un enfoque un poco diferente al libro original, pero con los mismos personajes. La divulgación a mí me parece fundamental. El lema del colegio es libertad por el saber. Y si queremos una nación de personas libres, tenemos que asegurar que todo el mundo tenga acceso al saber. Porque es cierto, la libertad, tanto individual como colectiva, solo se obtiene mediante el conocimiento de nuestra circunstancia, tanto individual como colectiva. Y esa es la misión última del Colegio Nacional. Perfectísimo, pues totalmente de acuerdo, acceso a la salud pública, a la educación y por supuesto pues también a los conocimientos científicos por medio de la divulgación y de la difusión. Pues vamos a seguir celebrando estos 80 años del Colegio Nacional. Muchas felicidades y pues estaremos atentos a los siguientes eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos vemos.